Hola a todos, bienvenidos a mi clase. En la clase de hoy vamos a continuar con el nuevo HS14 3.0, versión 3.0, y continuaremos con unidad 1 y el tercer texto. En la clase de hoy vamos a aprender la estructura sobre pedir que alguien haga algo. En este caso podemos usar 请, 让 y 叫, y persona A, persona B y hace algo. Luego el uso de 帮 y también 帮忙, la diferencia entre 帮 y 帮忙. Y luego tenemos el adverbio 已经 ya, 已经 ya. Bueno, vamos a empezar. Primero tenemos que aprender esta estructura. Tenemos un concepto que se llama 间语句. Es una oración compuesta donde el primer verbo introduce un objeto y este objeto se convierte en el sujeto de la acción siguiente. Bueno, ¿qué es eso? Por ejemplo, 我请他来. Aquí tenemos 我, tenemos 他. 我 es el sujeto principal. Es el sujeto principal. Y luego 请 es el primer verbo. 请 es el primer verbo. Invitar, en este caso es invitar, solicitar. Y luego 他 es el objeto. Es el objeto de 请, del verbo 请. Pero también es el sujeto de 来, venir, el segundo verbo. Entonces podemos ver la palabra 他. Este carácter 他, él, esta palabra, es el objeto de 请. Pero también es el sujeto de 来, venir. Entonces en español, ¿cómo sería? Sería algo como yo pedí que él viniera o yo pido que él venga. Entonces podemos ver en español muchas veces o normalmente necesitamos subjuntivo. Pero en chino, ten cuidado, en chino como no tenemos conjugación ni subjuntivo, entonces muy sencillo realmente, no tenemos que cambiar nada. 我请他来. Ahora vamos a ver la palabra 请. 请 hay tres significados. Lo más común es invitar. Por ejemplo, podemos decir 我请他来. 我请他来 es lo invite a venir. Aquí 请 expresa una cortesía, como una invitación formal o amistosa. Y normalmente el invitado no pagará. Por ejemplo, 我请他吃饭. 我请他吃饭. En este caso, él no pagará para la comida. Yo pagaré. Entonces yo pagaré para que venga, o yo invito que él coma. Bueno, 请 también puede ser algo como pedir o solicitar, pero el tono en este caso es más neutral si usamos 请 como pedir, entonces como una solicitud. Por ejemplo, 我请他来, le pedí que viniera, así. O también, este no es tan común, pero a veces usamos. Podemos usar 请 como mandar o alguien fue designado para realizar la acción. Entonces, esta persona está encargado para hacer algo. Por ejemplo, 公司请他代表我们参加会议. En este caso es la empresa, es 公司请他, entonces le encargó que nos representa, que él participe o participara en la reunión. 会议 es reunión. 参加 es participar. Y 代表 es representar. En este caso, esta persona, la compañía no está invitando, sino la compañía está dando una responsabilidad a esta persona como un representativo. Bueno, ahora tenemos un ejercicio de tu libro y vamos a practicar. Ahora tenemos persona A, dice, 明天我想请 quiero invitar
y después tenemos来es venir. Y persona B dice 好的 bien 我下班后去买点菜 entonces bien 下班后 significa después es 后 下班 es terminar el trabajo salir del trabajo y luego 去 ok voy a comprar 买点 un poco de comida, okay, aunque菜puede ser verdura, pero en este caso normalmente菜es comprar comida, no solamente verdura. En este caso, ¿cómo podemos decir? Entonces, obviamente está invitando a alguien que venga a cenar, ¿sí? O comer algo en la casa, ¿sí? Por eso tenemos que comprar comida para cocinar. Entonces decimos 我想请同事es compañero de trabajo 来我们家吃饭 nuestra casa que venga a nuestra casa para comer algo para comer para cenar para almorzar pero normalmente cenar comer algo 吃饭 bueno ahora vamos a ver otro verbo 让 en este caso puede ser permitir o dar permiso. Por ejemplo, le permití venir, entonces 我让他来. También puede ser ordenar, mandar, pedir. En este caso, le ordené que viniera. En este caso, 让 significa una instrucción o un mandato. Bueno, ahora tenemos un ejercicio sobre 让 en tu libro. Aquí dice 嘉悦es el nombre. 王老师让 entonces en este caso el profesor normalmente está pidiendo y después 去 ir y vamos a ver la respuesta 好的我现在就去找他 bien ahora y tenemos 就 este 就 indica rápidamente pronto rápido en tiempo corto y en este caso podemos traducir más o menos como enseguida. Voy a buscarla. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, persona B dice, voy a buscarla. Buscar a profesora Wang. Ta buscarla. Entonces, ¿qué está pidiendo el profesor? Obviamente el profesor está pidiendo, está ordenando que el chico o persona B que la busque, okay, que la busque. Entonces podemos decir 嘉悦王老师让你去找他 entonces buscarla entonces por eso la gente persona B responde 好的 bien como está de acuerdo entonces dice 好的 bueno también ahora vamos a ver 叫 antes hemos visto es como llamar, ¿sí? 你叫什么名字 llamarse. Pero en este caso ese 叫 es algo como ordenar, mandar, pedir. 我叫他来 entonces le ordené que viniera. Entonces también tenemos pues, hacer que provocar que alguien haga algo. Entonces hice que viniera. Entonces el énfasis está en el que hablante causó la acción. Ahora tenemos otro ejercicio de tu libro. 小雪你去哪儿 entonces 小雪 es un nombre de una chica. 你去哪儿 ¿a dónde vas? Supongo que sabes esta oración, esta pregunta 你去哪儿 Luego 我去超市 超市 significa supermercado. Su nombre completa es 超级市场 超级 es super, 市场 es mercado. Entonces mamá, ok, mamá pidió que entonces para cuando vamos al supermercado normalmente compramos comida entonces podemos decir algo como 我去买菜妈妈叫我去买菜 entonces mi madre mamá me pedí comprar comida entonces 叫我去买菜 luego tenemos la palabra 帮 y 帮忙primero empezamos con 帮
Ten cuidado,帮 normalmente significa ayudar a alguien para hacer algo. Siempre se usa seguido de un objeto. Normalmente es una persona. Normalmente es persona A,帮 persona B hacer algo. Entonces, por ejemplo, podemos decir 我帮你写作业。写作业es hacer la tarea, escribir la tarea. Entonces, te ayudo a hacer la tarea. Decimos aquí, entonces, ni es el objeto. Y帮 ayudar y la acción que se realiza es 写作业。Ten cuidado, en este caso no podemos usar 帮忙。Ten cuidado, luego voy a explicar más con 帮忙。Siempre es cuando quieres ayudar a una persona. En este caso, después de 帮 siempre es una persona. Entonces, tenemos un objeto intransitivo, tenemos 帮忙。¿Qué es eso? Normalmente, después de 帮忙, ponemos una acción general o a veces también podemos utilizar por sí solo. Entonces no ponemos nada después de 帮忙。Bueno, vamos a ver si es una acción general. Aquí tenemos un ejemplo. 你能帮忙照顾我的儿子吗？ Aquí tenemos 照顾。照顾 significa cuidar. Entonces ayudar a cuidar. En este caso usamos 帮忙。No podemos usar 帮。Cuando es con una acción tenemos que usar 帮忙照顾。No es 帮照顾。Y también si no hay nada después no tenemos un objeto en el fin. En este caso, vamos a decir solamente usamos 帮忙, no decimos 帮。Entonces, no podemos decir algo como 帮忙爸爸, no. Tenemos que decir 帮爸爸。No podemos decir 帮忙妈妈, tenemos que decir 帮妈妈。No podemos usar 帮忙。Entonces, es 帮爸爸，帮妈妈。Bueno, entonces ten cuidado, no podemos decir 我帮忙你, debe ser 我帮你。Luego tenemos otro uso sobre 帮忙, y en este caso metemos el clasificador 个 y a veces metemos 一个忙。¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y se separa y ponemos persona A y persona B. Persona A ayuda a persona B y con 个忙o 一个忙。Por ejemplo, 他帮我个忙 él me ayudó con un favor. ¿Qué es eso? En este caso, 帮 significa ayudar y 忙, ten cuidado. En este caso, no significa ocupado. Aquí no significa ocupado. Aunque 忙 podemos usar como un adjetivo, como estoy ocupado. Pero aquí, este 忙 significa un asunto, una tarea o puede ser un favor. Y 帮忙 literalmente significa algo como prestar ayuda. Entonces, 帮我个忙 significa hacerme un favor concreto. Y en este caso, 个 es un clasificador que indica una acción específica de ayuda. Por eso, ten cuidado. Este 帮一个忙 persona A, normalmente A siempre es una persona. Normalmente es una persona. Si es un objeto, realmente es muy difícil de como hacer un favor. ¿Sí? Okay. Entonces, tal vez es inteligencia artificial, entonces tal vez podemos usar, pero normalmente es una persona. Y a veces la gente dice 大忙 en vez de 忙 usa 大忙. ¿Qué significa 大? 大 significa grande, entonces hacer un gran favor. Por ejemplo, 他帮了我一个大忙. Entonces, él me hizo un gran favor, él me ayudó muchísimo. Ahora tenemos un resumen sobre 帮 y 帮忙. Ten cuidado, después de 帮, casi siempre es el agente que necesita ayuda. Y después de 帮忙, normalmente es una acción o nada. Solamente usamos 帮忙 y nada más. Y sobre muchos alumnos van a preguntarme sobre 帮忙 y 帮助.
En este caso, puedes visitar esta página, o aunque esta página está en inglés, donde explica la diferencia entre帮忙y帮助。Luego vamos a continuar con el texto. Aquí dice, 喂，佳悦，明天你有时间吗？我想请你帮个忙。Este 喂 usamos cuando la llamada se conectó. En este caso decimos, empezamos con 喂 como un saludo. Y aunque no tiene ningún significado sobre 喂。y 佳悦 es el nombre. 明天你有时间吗？ Mañana tienes tiempo. 时间 es tiempo. 时间 es tiempo. Tienes tiempo. 我想请你帮个忙。Entonces, 我想 quiero, me gustaría. 请你 en este caso es pedirte, solicitarte. Aquí 请 expresa cortesía, no es una orden. No es una orden, tampoco es invitar, porque no tiene sentido si no invitamos a alguien que ayude. Vamos a pedir o solicitar. Y 帮个忙 literalmente es ayudar con un favor, como lo que hemos visto sobre 帮个忙。y 帮 es ayudar, 忙 es un favor concreto. Entonces decimos 帮个忙，个 es el clasificador. Entonces solamente hace un favor. Y que responde, que dice 白佳悦，不好意思，天中 es el nombre， 我已经到北京了。不好意思 que significa aquí significa disculpe, perdón. Entonces es algo como una forma cortés de disculpa, okay, pero no es como 对不起 decimos como perdón, okay, 不好意思，我来晚了 perdón, llegué tarde, entonces perdón. Y luego 不好意思 literalmente significa sentirse avergonzado, apenado. Por ejemplo, usamos 不好意思 para expresar una ligera vergüenza o incomodidad. Por ejemplo, 我不好意思问他。Entonces, en este caso, este 不好意思 es un adverbio. Entonces, me da pena, ¿qué pasa? Me da pena preguntarle. 问 es preguntar. Me da pena preguntarle. Entonces, ponemos 我不好意思问。Entonces, podemos usar 不好意思 ponemos 不好意思 enfrente de diferentes verbos, okay, por ejemplo, me da pena comer, entonces decimos 我不好意思吃 así, okay, 不好意思。Luego también podemos usar 不好意思 para expresar gratitud con modestia. Por ejemplo, a veces se usa para agradecer. Es como mostrando que uno se siente apenado por recibir ayuda. Por ejemplo, 你给我这么多礼物，你给我这么多礼物 ，OK， me das me hayas dado tanto 这么多 tantos regalos， 你给我这么多礼物 ，OK， me hayas dado tantos regalos， 我真的不好意思，真的 es realmente me da mucha vergüenza。Realmente me da mucha vergüenza. 我真的不好意思。Entonces, para los chinos o a veces japoneses, coreanos, la gente se siente avergonzado cuando recibe ayuda. Bueno, vamos a continuar después de 不好意思。我已经 tenemos la palabra 已经。已经 significa ya. Y ponemos antes de verbo o adverbio de grado. Por ejemplo, 已经很晚了 ya es muy tarde, 已经很晚了。O podemos decir 我已经睡觉了 ya dormí. Entonces, 很 es un adverbio de grado. Entonces, tenemos que poner 已经 antes de adverbio de grado. 睡觉 es un verbo. Entonces, ponemos 已经 antes de 睡觉 y no es complicado, significa ya, y muchas veces ponemos le para indicar el cambio de estado. Ahora vamos a continuar
你是什么时候到的 ？Entonces cuando llegaste？Cuando llegaste？我是今天早上到的 ，entonces llegué por la mañana de hoy。Llegué por la mañana de hoy. Y ese 是一的 es para enfatizar. Si no te gusta, si no quieres, puedes quitarlo. No afectará el significado de esta oración. Ahora, 你有事可以叫李文帮忙。Entonces, si tienes, en realidad, aquí es una condición. Si tienes problema, 有事es problema, asunto, cosas para solucionar. 可以 entonces es posible. Puede ser, es posible. Que pide, okay, se puede pedir que Li Wen hagas un favor o más natural es como que ayude. Ten cuidado, después de 帮忙 no ponemos ni. Ten cuidado, entonces decimos 帮忙. Si quieres poner ni, tienes que decir algo como 帮你一个忙 o podemos quitar 忙 y ponemos ni. 你可以叫李文帮你 que te ayude. Y ahora 他还在学校呢 entonces él todavía está en la escuela. Él todavía está en la escuela. Bueno, y la última parte de este texto. 好的，那我给他打个电话。Entonces, bien, entonces le llamo. 我给他打电话，我给他打个电话 una llamada. Hemos visto en HSK 1, unidad 13. Por si acaso, si no recuerdas, siempre puedes ver mi video. Y luego tenemos na. Na significa entonces. No, aquí no significa eso, ese, aquella, no, significa entonces. Y Bai Jiayue responde, 好, bien, 再见, adiós, nos vemos. Bueno, ya está el texto. Y luego tenemos un ejercicio. Están en la descripción de este video. Y muy sencillo, realmente ni siquiera tienes que entender. ¿Por qué? Porque sabemos que con pan, después de pan, siempre es una persona, es alguien. Y después de pan man, siempre es una acción o a veces no tiene nada, ¿sí? Entonces directamente decimos pan man como en tu texto. Bueno, puedes intentar hacerlo y dejar tu respuesta en el comentario. Bueno, ya está la clase de hoy. Si tienes cualquier duda, puedes dejarlas en el comentario y voy a responder pronto. Gracias, hasta luego.